Buenas tardes amigos, encantada de estar de nuevo con ustedes y bueno, pues me gustaría empezar haciendo tres pequeñas preguntas. Hoy vamos a estar hablando de cómo puedes exprimir tus horas al máximo. Ahora, la pregunta es, ¿tú sientes que estás ocupado todo el día, que no puedes llegar a más cosas y que aún así no estás obteniendo los resultados que deseas? Esta es la primera pregunta. Saludos a Lidia y a Anaís que ya se están conectando. Segunda pregunta, ¿quieres maximizar tus horas de tal forma que te permitan tener mejor calidad de vida? O la tercera pregunta que es, ¿quieres enfocar tus esfuerzos para ir a un siguiente nivel en esa área que es prioritaria en tu vida? Algo que puede ser tu familia, un nuevo proyecto, dedicar tiempo a aquello que te apasiona. Hola amigo, mi nombre es Adriana Gudelo y te hablo desde Madrid, España. Bienvenidos a todos los que se están conectando a través de Facebook Live, a través de nuestro grupo Liderazgo Hispanoamericano, que ahora mismo voy a comprobar si efectivamente estamos en live. Y bienvenidos también a todos los que se están conectando a través de YouTube Live. Efectivamente, estamos live. Ahora, me gustaría que empezáramos con esta pregunta. Cada martes a las 2 p.m. hora de Madrid y 8 p.m. hora de Miami, perdón, y a las 8 p.m. hora de Madrid tenemos estos 15 minutos. 15 minutos para crecimiento personal y profesional. Vamos a estar hablando, saludos a Susi del Castillo, que se está conectando desde México. Y como te decía, hoy estaremos hablando de cómo vamos a mejorar esas horas, porque solamente tenemos 24 horas, cómo vamos a poder maximizarlas. Así que si tú te sientes identificado con cualquiera de estas tres preguntas que acabo de hacerte, quédate hasta el final de la charla. Son 15 minutos y esta charla es para ti. Quédate hasta el final porque vamos a estar tocando 3 puntos acerca de cómo exprimir tus horas al máximo y cada una de ellas va a tener una pregunta y un ejercicio de coaching que te va a impulsar para que tu camino sea más eficiente. Saludos a Daniela Labrick, que está desde Madrid. Y bueno, ¿cómo exprimir tus horas al máximo? Esta fue una de las primeras preguntas que yo me hice cuando quise empezar mi proyecto de coaching, teniendo un proyecto, un trabajo que me demandaba mis 40 horas, un trabajo de responsabilidad que, como sabemos, cuando es responsabilidad generalmente no son las 40 horas, son mucho más. Además tenía mi familia con una niña pequeña y otro que venía en camino. Y empecé a preguntarme cómo podría sacar adelante mi proyecto con tantas responsabilidades. Entonces, las posibilidades que yo veía inicialmente eran nulas. Saludos a Saúl Sánchez que se está conectando. Las recomendaciones y afirmaciones de mis amigos, de mis familiares, no eran precisamente halagüeñas e incluso mi propio diálogo interno me decía que iba a ser imposible. Así que yo empecé en esto que iba a ser franca y abierta cabezonería por demostrarle a otras personas y por demostrarme a mí misma que iba a ser capaz, que lo iba a lograr y que yo podía hacerlo si yo realmente quería. Entonces, en este camino encontré 3 formas de exprimir mis horas al máximo. Mucho se habla de prioridades. La primera forma que yo descubrí fue el tema de las prioridades. En esto he aplicado la ley de Pareto infinidad de ocasiones. Entonces, de ese listado de tareas pendientes que tenía, todas esas cosas que yo realmente quería desarrollar y quería hacer, empecé a marcar cuáles eran las prioritarias. Entonces, ¿cuál es la idea? Tú tienes un listado de tareas, un listado de cosas pendientes y de esas elige las 10 más importantes. Una vez tienes elegidas esas 10 tareas importantes, por la ley de Pareto tienes 2, que es el 20%, 2 que te van a dar el 80% de los resultados que tú realmente necesitas o realmente quieres. Así que esta es una de las cosas que yo hacía al iniciar la jornada. Al empezar la jornada, determinaba estas prioridades y me fijaba en cuáles iban a ser las prioritarias, es decir, de 10, 2. Entonces, si haces tú ese listado, ¿cuáles serían esas 2? ¿Cuáles serían esas 2 tareas prioritarias que realizarías de todo ese sinfín de actividades que tienes? Una vez las tengas, enfócate en ellas y empieza a trabajar de forma consciente y sobre todo consistente. Una de las cosas que a mí más me ha ayudado es el punto número 2 con respecto a esas prioridades. El punto número 2 es crear tu propia agenda. ¿Cómo lo hice?
La idea es que marquemos de esas dos prioridades que tenemos durante el día y que marquemos con un circulito. A mí me funciona el tema de los posits. Entonces, marco mis actividades prioritarias y marco las dos más prioritarias. Entonces, una vez lo tengo, lo que hago es que inicialmente empiezo a trabajar sin mirar emails, solamente enfocada, 2 horas por lo menos en esas dos tareas prioritarias. Si las alcanzo a terminar, perfecto. Y si no, ya empiezo a revisar emails y empiezo a mirar qué es lo que tengo urgente para atender esas urgencias que tú sabes que llegan en el día a día. Entonces, una vez he terminado de apagar los fuegos, como se dice en España, de apagar todos los fuegos que van surgiendo, vuelvo y me centro en esas dos tareas prioritarias si es que no las he terminado y continúo enfocada por 2 horas más. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que permitir que otra persona decida en lo que tú empleas tu recurso más valioso, que es tu tiempo, es como entregarle el control de tus proyectos y en general el control de tu vida. Entonces, esa práctica que yo te digo de enfocarte 2 horas, por supuesto con descansos, porque hay un momento en el que el cerebro ya no se enfoca más, unos descansos de 3, 4, 5 minutitos, nos ayuda a mantenernos centradas. Saludos a Saúl Sánchez y a Francis que también se están uniendo. Ahora, si empiezas a trabajar en esas prioridades al principio del día y pasadas unas 2 horas, apagas los fuegos, yo te pregunto, ¿cuántas horas de tiempo enfocado dirigido tienes tú para esas áreas prioritarias? ¿Cuántas serían factibles dentro de tus actividades, dentro de tu tipo de trabajo, para realmente enfocarte en esas áreas prioritarias? Y ahora, por último, tenemos el tercer punto, que es el tema de los imprevistos. O sea, que van muy de la mano, primero prioridades, luego centrarse y enfocarse y crear su propia agenda. Y tercero, la gestión de los imprevistos. Como decíamos, las urgencias siempre van a surgir, las urgencias están allí, van a saltar todos los fuegos que tú tienes y van a llegar a descolocar esa agenda que tú tenías, y eso es casi seguro. Pero aún así, si tú inicialmente has tenido el tema de las prioridades y has creado tu propia agenda, sí que sabes en qué escala de valor se encuentra cada una de las tareas en las que trabajas y tienes esa posibilidad y esa claridad de discernir si efectivamente vas a atender esa urgencia o si te vas a saltar esa prioridad y si decides saltarte esa prioridad que tenías, aplazarla un poco y continuar con la agenda del día. O también puedes decidir si aplazas la urgencia, puede esperar a 2 horas, puede esperar a mañana. Una buena pregunta que yo me hago cuando decido si quiero afrontar una urgencia o no, es preguntarme si esto lo soluciono en 2 horas, ¿estaría bien? ¿O se acabaría el mundo? Entonces, si puedo esperar 2 horas, lo que hago es marcarlo, al menos el Outlook a mí me ayuda muchísimo, marcar un email en el Outlook de tal forma que no se me olvide y luego volverme a enfocar en mi prioridad. Si no es así, entonces lo aparto y lo dejo un poquito. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo gestionas tú las urgencias? ¿De verdad las estás gestionando y van de acuerdo a tu lista de prioridades? ¿Tienes esas prioridades fijas? ¿Tienes esas prioridades de tal forma que tú puedas realmente enfocarte en todas esas áreas que te van a dar el 80% de los resultados? Esa es la pregunta que yo tengo para ti en este tercer punto. ¿Realmente van esas urgencias, esa gestión de urgencias que tienes en las prioridades? ¿Qué pasa y por qué es tan importante, aunque sea muy obvio? Cuando nosotros logramos, primero, enfocar nuestras prioridades y segundo, centrarnos en nuestra agenda, cuando empiezan a llegar urgencias, lo primero que hace es empezar a ebullir una cantidad de emociones que no nos permiten centrarnos. Entonces empieza el desespero, empieza la frustración y empiezan una cantidad de emociones que realmente están compitiendo por la atención que nosotros realmente necesitamos para enfocarnos en esas áreas prioritarias. Así que deja unos pequeños colchones de tiempo, de tal forma que si la prioridad que tú tienes es muy grande, pues enfócate solo en una durante el día. Si las tareas que requiere esa área prioritaria son tan grandes, enfócate en una y deja pequeños colchones de tiempos porque como
como dicen todos, la vida pasa, las cosas suceden y no tienes que manejar esa frustración de decir yo tenía planeado todos estos puntos que quería realizar y al final nunca los terminé. Así que me gustaría que me compartieras todas esas ideas que tú tienes para exprimir tus horas al máximo. Cuéntame cuáles son esas ideas y esos tips que tú estás utilizando ahora mismo para maximizar tus horas, para maximizar esas 24 horas que todos tenemos. Así que te pregunto, ¿cuáles son esas ideas que tú estás utilizando para maximizar tu tiempo al máximo? Recuerda, amigo, que todas estas charlas las encuentras en mi canal de YouTube, Adriana Gudelo, por si alguna vez te saltas una, allí las vas a encontrar todas. Hoy hemos estado hablando de cómo exprimir tus horas al máximo y la próxima semana, el próximo martes a las 2 p.m. hora de Miami y 8 p.m. hora de Madrid, vamos a estar hablando sobre más herramientas que te van a ayudar, sobre todo a trabajar el tema de las prioridades. Vamos a trabajar un ejercicio chulísimo que te va a encantar y que te va a ayudar a multiplicar tus resultados en este año 2019. Este año que va a ser el año que vas a conseguir mayores logros y mayores resultados siempre y cuando te enfoques, priorices y trabajes consistentemente. Así que un abrazo gigante. Te espero el próximo martes y espero que pongas en práctica estos tres tips que hemos trabajado para maximizar tus horas. Primero, priorizar. Segundo, con base en esas prioridades, crear tu propia agenda. Y tercero, saber cómo gestionar los imprevistos que siempre surgen. Así que hasta el próximo martes. Un abrazo grande y te espero. Saludos a Lidia desde Los Ángeles, California, a Anaïs de Pelch desde Francia. Un abrazo grande para todos y los espero.